Martes de Salud es un espacio creado para aprender, reflexionar y transformar nuestra forma de vivir. Cada martes, a las 7 de la tarde, hora Colombia, reunimos conferencistas de alto nivel para hablar de los temas más actuales en salud física, mental y emocional. Aquí encontrarás conocimiento claro, actualizado y útil para mejorar tu estilo de vida, prevenir enfermedades y comprender la salud desde una visión más integral. Martes de Salud conecta profesionales, pacientes y comunidad en un mismo propósito: aprender para vivir mejor. Un programa impulsado por educovirtual.com, odontologianeurofocal.com, acome.com y sioin.org. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 7 de la tarde. Martes de Salud, conocimiento que inspira bienestar. Bienvenidos a Martes de Salud, el espacio donde el conocimiento se convierte en bienestar. Cada semana reunimos voces expertas, temas actuales y herramientas prácticas para comprender mejor la salud física, la salud mental y emocional desde una visión integrativa. Antes de comenzar, queremos invitarte a ser parte de este movimiento educativo. Visita nuestras plataformas oficiales educovirtual.com para acceder a cursos y formación en salud, especialmente en odontología, odontologianeurofocal.com para conocer una nueva visión de la odontología integrativa, acomed.com para acercarte a la medicina biológica integrativa desde nuestra asociación y el sioin.org para descubrir el avance de la odontología integrativa en Iberoamérica. Ingresa, explora, comparte este contenido, dale me gusta y suscríbete al canal, porque cuidar la salud empieza con una decisión: aprender mejor para vivir mejor. Esto es Martes de Salud. Comencemos. ¿Le ha pasado que realiza un tratamiento correctamente, pero el paciente no mejora o se le complican los tratamientos? Cada vez vemos más pacientes con dolor persistente, inflamación crónica, respuestas inesperadas y procesos de recuperación que no evolucionan como deberían. Y la pregunta es inevitable: ¿será que estamos viendo solo una parte del problema? Hoy sabemos que la salud bucodental va mucho más allá de los dientes. La inflamación, la microbiota, los tejidos, la función, la articulación temporomandibular y la relación con el resto del organismo están cambiando la forma en que entendemos a nuestros pacientes. Por eso nace el Congreso sioin 2026. Más allá de la boca, una nueva forma de entender la salud y la odontología. 2 días de actualización con 14 conferencistas nacionales e internacionales compartiendo experiencias, evidencia clínica y nuevas perspectivas para afrontar los desafíos del paciente actual. 21 y 22 de agosto de 2026, 100% virtual. Si usted siente que algo está cambiando en la consulta y quiere comprenderlo mejor, este congreso es para usted. Regístrese ahora y acompáñenos en esta experiencia de transformación profesional. El acto intelectual supremo. Todos los profesionales de la salud aprendimos a diagnosticar antes de tratar. Sin embargo, en algún momento comenzamos a comportarnos como si el verdadero valor de nuestra profesión estuviera únicamente en el proceso técnico instrumental, en el procedimiento. Hoy en día, el paciente suele preguntar cuánto cuesta la cirugía, cuánto cuesta el implante, una terapia o una rehabilitación. Muy pocos preguntan por el proceso diagnóstico que permitió concluir que ese tratamiento es el correcto.
sin darnos cuenta, hemos ido desplazando el valor del pensamiento clínico hacia el valor de la ejecución técnica. Y en esta charla nace precisamente de esa reflexión. No pretende hablar de honorarios, ni de modelos de negocio, ni de estrategias comerciales, porque eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Pretende recordar cuál es el verdadero fundamento de todos los profesionales de la salud. Eso es importante tenerlo en cuenta. Antes de cualquier procedimiento existe un acto intelectual de enorme complejidad, digámoslo así. Comprender al paciente, escuchar su historia, analizar sus antecedentes, interpretar los signos clínicos, integrar toda esa información disponible, formular hipótesis, descartar alternativas y construir un diagnóstico que permite tomar decisiones seguras. En los últimos 30 años de mi vida he sido docente de semiología. Y la semiología en salud es estudio del signo y el síntoma. Y ese signo y ese síntoma son los que nos llevan a nosotros sobre 3 pilares: historia clínica, examen físico básico y ayudas diagnósticas. Nos lleva a nosotros a establecer un diagnóstico. Eso es lo ideal. Y ya con ese diagnóstico listo, tenemos que establecer un plan tratamiento. Ese proceso ocurre en gran medida durante la primera consulta, la cita de primera vez. Y mi propósito hoy es demostrar con evidencia científica que la primera consulta no es un trámite administrativo, ni una puerta de entrada al tratamiento. Es el acto clínico donde se concentra el mayor nivel de razonamiento profesional y la primera barrera de seguridad para proteger al paciente. Fundamental, por eso decimos acto intelectual supremo. Porque cuando el diagnóstico pierde valor, no solo pierde valor una consulta, se debilita el fundamento mismo sobre el que descansa toda la práctica clínica. Entonces, vamos a tener en cuenta todos estos conceptos. Y miren, vivimos en una paradoja que pocas veces analizamos. Nunca, pero nunca habíamos nosotros contado con tanto conocimiento científico, con tanta tecnología diagnóstica, con tantos recursos para apoyar nuestras decisiones clínicas. Sin embargo, al mismo tiempo, la primera consulta va perdiendo ese protagonismo dentro de la atención en salud. La evidencia científica es clara. La Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos considera que mejorar el proceso diagnóstico es una prioridad para la seguridad del paciente, porque un diagnóstico oportuno y preciso reduce errores, complicaciones, morbimortalidad. Es decir, el diagnóstico no es un paso previo al tratamiento, es uno de los principales determinantes de la calidad asistencial que daremos a ese paciente. Paradójicamente, en muchos escenarios, la primera consulta ha terminado reducida a un trámite comercial. Se convierte en un espacio para diligenciar formularios, revisar autorizaciones, informar tratamientos o elaborar presupuestos. Poco a poco, el tiempo destinado para el razonamiento clínico se reemplaza por actividades administrativas. Y así es que trabajamos. Hoy en día ustedes van a todas esas entidades prestadoras de salud y lo único, muchas veces el médico ni mira al paciente por estar llenando todos los documentos, pero no hay un acto de razonamiento clínico. Y eso es la pérdida del valor del diagnóstico, del valor profesional, del valor científico, del valor ético, del valor económico. Es que a mí allí no me cobran la consulta, pues baje para allá.
que camine yo lo llevo, si es el caso. Pero el diagnóstico es el acto clínico supremo, es el acto clínico más importante en cualquier consulta de salud. Y esta transformación tiene consecuencias importantes. Cuando la consulta pierde profundidad, aumenta el riesgo de omitir información relevante. Ah, pero es que usted antes no me había dicho. Pero ¿cómo no me avisó eso antes de empezar el tratamiento? O el paciente le dice al profesional de la salud, en este caso en el mío como odontólogo, doctor, es que usted no me había dicho que me iba a hacer eso. O yo no le entendí. Pierde todas esas competencias el diagnóstico y se pierde en el acto clínico y en el resultado de cualquier tratamiento. ¿Eso a qué nos lleva? Formular diagnósticos incompletos, tomar decisiones basadas en datos insuficientes. El problema no es únicamente organizacional, afecta directamente la seguridad de los pacientes. Por eso, antes de hablar de tratamientos, debemos recuperar el verdadero propósito de la primera consulta: construir un diagnóstico sólido mediante un proceso sistémico o sistemático de pensamiento clínico, ¿no? Ese proceso es el que analizaremos durante toda esta charla. Si analizamos la evolución de los profesionales de la salud durante las últimas décadas, encontramos un cambio silencioso pero profundo. El valor profesional se ha desplazado progresivamente desde el razonamiento clínico hacia la ejecución del procedimiento. Es más importante el procedimiento que el razonamiento del clínico. Por eso hay gente que va a esa primera consulta y no se le dice absolutamente nada de su salud, sino usted necesita esto, esto y esto. Usted hay que quitarle las amalgamas, hay que hacerle una rehabilitación, hay que hacerle una ortodoncia, hay que colocarle un implante, pero no conocemos nada, absolutamente nada del paciente. Entonces, es un paradigma centrado en el procedimiento. El éxito suele medirse por la calidad técnica de una cirugía, un implante, una rehabilitación o cualquier tipo de intervención que se haga. El paciente se convierte muchas veces sin intención en el receptor de una técnica y la consulta termina percibiéndose como un paso previo necesario para llegar a esa técnica, para llegar a ese procedimiento, sin haber hecho muchos análisis. Sin embargo, el paradigma clínico plantea una perspectiva completamente diferente, que es la que perdimos. El verdadero valor no reside en la habilidad para ejecutar una técnica, sino en la capacidad de comprender al paciente, de interpretar correctamente la información disponible y tomar la mejor decisión posible frente a un escenario de incertidumbres. Y para eso está la interconsulta. Pero hoy en día el profesional lo quiere hacer absolutamente todo por un mal manejo diagnóstico desde el principio. Y eso me lleva a cometer errores. Esto implica entonces entender al paciente como una persona y no únicamente como un órgano enfermo. Significa integrar su historia clínica, sus antecedentes, su contexto familiar, su contexto laboral, su contexto social, sus expectativas y sus factores de riesgo. Antes de indicar cualquier intervención, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos. Por eso, el éxito de un profesional no debería medirse únicamente por la calidad del procedimiento realizado, sino por la calidad de las decisiones que condujeron a ese procedimiento. Un tratamiento técnicamente perfecto puede fracasar si fue indicado, digámoslo de esa manera, para el paciente equivocado o en el momento incorrecto. La calidad del hueso no es, tiene problemas en el metabolismo óseo, tiene problemas de cicatrización, tiene inflamación crónica de bajo grado no diagnosticada, tiene trastornos nutricionales severos que no fueron diagnosticados, así el paciente se vea muy bien,
Todos esos factores yo los tengo que tener en cuenta en el momento de establecer el esquema de tratamiento del paciente. Y eso se logra con una muy buena historia clínica que se hace en la primera consulta. Por eso esta charla, cuando el diagnóstico pierde valor, porque simplemente le decimos al paciente, abra la boca, tiene unas amalgamas que hay que cambiar, tiene un puente que está malo, tiene esto, o pasa también en medicina. El paciente llega con unos síntomas, le dice al paciente que tiene, al médico que tiene, y simplemente le manda el antiinflamatorio, le manda el antipirético, le manda el medicamento que el médico considera necesario sin haber hecho una muy buena evaluación de ese paciente, y son pacientes que mejoran mientras se toman el medicamento, pero una vez pasa el efecto, el paciente vuelve a estar enfermo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. No estamos tratando la enfermedad, no estamos yendo al origen, no estamos yendo al origen. Entonces, eso tiene unas consecuencias muy importantes. Y aquí vemos conceptos de algunos científicos y de algunos maestros como Graeber y colaboradores que tienen unos artículos interesantísimos y nos dicen, ningún procedimiento supera la calidad del razonamiento clínico que lo originó. El procedimiento ejecuta la decisión. El diagnóstico la justifica. Herramientas claras que me justifican por qué voy a hacer ese procedimiento. Y precisamente por eso, la primera consulta no debe entenderse como un requisito previo al tratamiento. Debe reconocerse como el acto clínico donde se genera el mayor valor intelectual de toda la atención en salud. No podemos seguir evitando estos procesos. Yo por eso le tengo miedo a esa publicidad. Cuando uno va a donde alguien a que le ayude en mercadeo o cualquier cosa, lo primero que le dicen es, ¿y usted qué le regala al paciente? Vamos a hacer promoción de consulta gratis. Vamos a hacer 2 por 1. No, nosotros no estamos vendiendo limones, ni estamos vendiendo naranjas. Es una profesión de salud. Eso no solo es un irrespeto a la profesión, a los colegas, al paciente, sino a uno mismo. Exitosamente, económicamente se puede dar, pero éticamente no es lo correcto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Hasta este momento, entonces, hemos hablado del valor del diagnóstico, pero surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se construye realmente un diagnóstico? Con frecuencia pensamos que diagnosticar consiste en reconocer una enfermedad. En realidad, el diagnóstico es un proceso cognitivo mucho más complejo. Es una arquitectura de pensamiento donde cada decisión depende de la calidad de la información obtenida y de la capacidad del profesional para integrar de manera lógica y crítica toda esa información, ese mapa que se me está presentando. Y todo comienza con la recolección de datos, la historia clínica, el motivo de la consulta, la anamnesis, el examen físico. No con formularios que se construyen en una consulta de 15 minutos. Esos formularios bien ejecutados, bien llevados y con una información precisa, pues realmente sí son la materia prima del razonamiento clínico, pero son muy superficiales. Si esa información es incompleta o es inexacta, como pasa muchas veces, todo el proceso pierde solidez. Posteriormente, entonces, el profesional, ¿qué es lo que hace en un verdadero diagnóstico? Integra esos datos en el contexto del paciente. No analiza únicamente los signos y los síntomas, sino que incorpora antecedentes, enfermedades sistémicas, medicamentos, hábitos, factores familiares, factores laborales, factores sociales, estilo de vida.
Y es precisamente esta integración la que transforma datos aislados en información clínicamente útil. Con esa información, entonces, se generan hipótesis diagnósticas. Este es el verdadero ejercicio intelectual del clínico. Formular posibilidades, contrastarlas con la evidencia, descartar alternativas y reducir progresivamente la incertidumbre hasta identificar la explicación más probable de ese problema de salud que está presentando el paciente. Solo entonces es posible construir un plan terapéutico. Ya con esas bases, pues tengo que entrar a construir un plan terapéutico. Realmente un plan terapéutico individualizado, porque cada paciente es un mundo diferente. Yo lo he dicho aquí muchas veces, lo que le sirve a Juan no es lo que le sirve a Pedro, ni a María, ni a Ricardo. No, no. Cada paciente debe tener un diagnóstico individualizado y según ese diagnóstico de ese paciente, pues entramos nosotros entonces a hacer un tratamiento individualizado según las necesidades del paciente. Y eso es muy importante. Por eso el tratamiento no representa el inicio del proceso clínico. Y todos hoy en día, a través de esa cita comercial, empiezan con el acto clínico, sin tener ese análisis diagnóstico del paciente. Lo malo es que el paciente dice, no, yo quiero saber cuánto me cuesta y quiero empezar ya. Y uno por el miedo de no perder al paciente, empieza a ejecutar las cosas mal desde el principio, porque estamos trabajando sobre un terreno que no es adecuado, que está inflamado, que está infectado, un paciente con estreñimiento que es un caldo de cultivo para la inflamación, para la infección, y no hemos tratado todos estos procesos. Estamos sacando cordales en un paciente que tiene este tipo de problemas, en un paciente que no se le ha hecho modulación del sistema inmunológico, que no se le ha hecho un proceso de detoxificación y drenaje para que responda fácilmente mejor a todos esos procesos, que son temas que estaremos hablando durante el Congreso y que son parte diaria de todos esos cursos que nosotros estamos dictando. Y aquí hay algo muy importante, pues, como señala Croskery, que escribió cosas muy interesantes. El mayor patrimonio de un profesional de la salud, no es el equipamiento que posee ni la técnica que domina. No, eso está bien tenerlo. El mayor patrimonio es su capacidad para pensar clínicamente, para interpretar la complejidad y para tomar decisiones seguras frente a la incertidumbre. ¿Y esto qué será? Porque muchas veces empezamos a trabajar sin saber qué es lo que le pasa al paciente. Esa capacidad, ese patrimonio del profesional es la esencia del diagnóstico y el verdadero valor de la primera consulta. Ténganle miedo a ese concepto de la consulta gratis. Uno de los errores más frecuentes en la práctica clínica es creer que la enfermedad puede comprender únicamente el acto biológico o comprenderse desde la biología, digámoslo así. Hemos dicho, antes de la bioquímica está la energía y hay que entender todos esos conceptos, mecanotransducción. La evidencia actual demuestra exactamente lo contrario. El estado de salud es el resultado de la interacción permanente entre factores biológicos, entre factores psicológicos, entre factores energéticos, entre factores sociales y entre factores ambientales. Por eso insistimos tanto en el estilo de vida del paciente. Y por eso vivimos hablando nosotros de esos ciclos hipocráticos que nos describía: coma bien, haga ejercicio, controle el estrés. Yo lo digo aquí, qué pena, pero yo se lo digo a mis pacientes: dejen de joder por todo ponen problema. Y el último punto, cuiden su entorno ecológico. Respiren aire limpio, tomen agua limpia. Esos factores son fundamentales, pero si yo no los conozco y si el paciente los desconoce, debemos preguntar por su trabajo, por su familia, por su calidad de sueño, por sus condiciones económicas.
y por sus hábitos de vida. No lo hacemos por curiosidad, lo hacemos porque todos esos factores modifican el riesgo de enfermar, modifican la capacidad de recuperación y modifican la respuesta al tratamiento. Pensemos en algunos ejemplos. La ocupación puede exponer al paciente a cargas biomecánicas repetitivas, a sustancias tóxicas, a niveles elevados de estrés. Y si no pensamos en eso en el momento de ejercer nosotros nuestro arsenal terapéutico, digámoslo así, estamos tratando una parte del paciente, pero estamos olvidando cosas demasiado importantes que van a repercutir en la respuesta del paciente. El entorno familiar influye en la adherencia al tratamiento, en el apoyo durante la recuperación. También puede relevar antecedentes hereditarios, muy importantes en ese caso. La calidad del sueño participa en la regulación inmunológica, la inflamación, el metabolismo, la percepción del dolor, la regeneración, la recuperación del paciente. Hay que evaluar la calidad del sueño del paciente. Las condiciones socioeconómicas determinan muchos aspectos: la alimentación, el acceso a los servicios de salud, la posibilidad real de cumplir las recomendaciones terapéuticas. Usted hace unas recomendaciones terapéuticas, hace unas recomendaciones nutricionales, hace unas fórmulas tratando de apoyar la nutrición de ese paciente, pero si el paciente no tiene cómo hacerlo económicamente, si el trabajo no se lo... No, doctor, es que yo no tengo tiempo. A duras penas tengo tiempo para venir acá. Todo eso repercute en el tratamiento del paciente. Y ahí nosotros como profesionales o como terapeutas muchas veces no podemos hacer absolutamente nada. Miren, la Organización Mundial de la Salud agrupa todos estos elementos bajo el concepto de determinantes sociales de la salud, porque son importantes, reconociendo que explican una parte muy importante de las diferencias de salud entre las personas, porque unos están bien, porque otros no están bien. Las condiciones, la evolución de prácticamente toda la enfermedad. Algunos les da más duro, algunos les da menos duro, algunos se recuperan fácilmente, otros no se recuperan o se vuelven crónicas, porque todo esto tiene que ver con ese proceso. Y esto cambia completamente el sentido de la anamnesis. Ya no se trata únicamente de recoger antecedentes médicos. La anamnesis se convierte en un proceso de comprensión integral del paciente, donde el profesional, digámoslo así, identifica factores que pueden modificar el diagnóstico, el pronóstico y sobre todo la estrategia terapéutica. Conociendo yo todo esto, pues tengo que empezar a adaptar el paciente a lo que yo quiero y hacer pequeños cambios en acuerdo con el paciente. Eso no se logra en 10 minutos, ni en 15 minutos, ni mucho menos en consulta gratis, donde no se evalúa nada, absolutamente nada de esto. En otras palabras, la enfermedad nunca ocurre aislada a la persona. Para mí a mí no me gusta hablar de enfermedades, a mí me gusta hablar de los pacientes que tienen tal problema. Entonces, cada enfermedad es un mundo aparte, porque es una persona diferente. Comprender ese ecosistema es una condición indispensable para realizar un diagnóstico. Un diagnóstico verdaderamente individualizado y tomar decisiones clínicas mucho más seguras para ese paciente. Ahora, si el diagnóstico constituye el proceso intelectual más importante de la práctica clínica, entonces la primera consulta representa también la principal barrera de seguridad para el paciente. Así lo tengo que tener en cuenta. Con frecuencia asociamos la seguridad del paciente con protocolos quirúrgicos, listas de verificación o control de infecciones, porque eso es básicamente lo que muchas veces nos exigen a nosotros las secretarías de salud y todo eso.
y no entienden que todavía, y sí, ellos no entienden que hay cosas que van más allá de simplemente llenar todos esos datos y del proceso técnico instrumental. No, 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 no. Entonces, asociamos la seguridad a todos esos protocolos, a todas esas listas de verificación, a todos esos controles. Todo eso es indispensable. Sin embargo, la primera oportunidad para prevenir un evento adverso ocurre mucho antes de iniciar cualquier procedimiento. Ocurre durante la historia clínica, con la información que tenemos del paciente. Es precisamente en ese momento donde podemos identificar enfermedades que el paciente desconoce o que no considera importantes. O lo que pasa muchas veces. Doctor, yo soy diabético, yo no lo puedo atender a usted. Doctor, yo soy hipertenso. No, yo no lo puedo atender a usted. Por el desconocimiento. No solo del paciente, sino del profesional. Porque ya no les interesa esa formación, ya solo les interesa el acto técnico instrumental. Y la primera consulta, que dejó de ser un acto clínico fundamental, se convirtió en un acto netamente comercial. Usted necesita esto, usted necesita esto, usted necesita esto, no más. Y lo despachan. Y el paciente le encanta esa cultura. Tenemos que empezar a solucionar ese proceso. Una diabetes descompensada, por ejemplo, una hipertensión no controlada, un paciente inmunosuprimido, una enfermedad cardiovascular o un trastorno de coagulación, pueden modificar completamente el riesgo de la intervención en el paciente. Ahora, igualmente, la anamnesis permite detectar alergias, medicamentos que están afectando al paciente, medicamentos anticoagulantes, inmunomoduladores, bifosfonatos, interacciones farmacológicas, que pueden desencadenar complicaciones graves para muchos pacientes que pueden pasar inadvertidas por una mala anamnesis, porque no se hizo una historia clínica como debería ser. En otras palabras, digámoslo así, la historia clínica actúa como un verdadero sistema de filtrado. Cada pregunta elimina la incertidumbre, identifica riesgos, permite adaptar las decisiones terapéuticas a las condiciones reales de ese paciente. Ya lo dijimos, la Organización Mundial de la Salud y múltiples estudios que se han realizado sobre seguridad del paciente coinciden en una proporción importante de los eventos adversos prevenibles, tienen un origen, digámoslo así, en la falla del proceso de diagnóstico, especialmente en la obtención e interpretación de la información clínica inicial. Mala práctica de esa primera consulta. Por eso entonces una historia clínica incompleta no representa simplemente un documento mal diligenciado, para nada. Representa una pérdida de información clínica que puede comprometer la seguridad del paciente. Esa primera consulta debe entenderse entonces como la primera barrera de protección frente al daño que puede ser evitable. Antes de cualquier medicamento, antes de cualquier cirugía, antes de cualquier procedimiento, el profesional tiene la responsabilidad de identificar los riesgos que pueden modificar el pronóstico y el actuar antes de unas consecuencias que nos hagan a nosotros un mal como pacientes y que nos metan a los profesionales de la salud en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Por actos clínicos mal hechos. Entonces, en definitiva, ¿qué podemos decir? La mejor forma de prevenir muchos eventos adversos no comienza en el quirófano, ni en el consultorio odontológico, ni en cualquier consultorio donde se hagan procedimientos. Comienza con una anamnesis rigurosa y un diagnóstico construido con un criterio clínico serio. Por eso, aquí viene algo muy importante. La irrupción de la inteligencia artificial que viene ahora y que por todos los lados nos está invadiendo,
con cosas buenas y con cosas malas, cosas muy buenas y cosas también que no es lo mejor, ha generado una pregunta que inquieta a muchos profesionales. ¿Podría esa inteligencia artificial reemplazar el juicio clínico? Eso no lo hacemos todos. ¿Por esa profesión de usted se va a acabar? La inteligencia artificial va a acabar con la medicina, va a acabar con la odontología. Mi respuesta es no. Y la razón es sencilla. La inteligencia artificial procesa información. El profesional interpreta el significado de esa información. Hoy la inteligencia artificial puede analizar miles de imágenes en segundos, identificar patrones invisibles para el ojo humano, revisar grandes bases de datos, ofrecer posibilidades diagnósticas con una velocidad extraordinaria. Sin duda representa una herramienta de enorme valor para mejorar la precisión y para reducir los errores. Pero el diagnóstico no termina cuando se obtiene un resultado. En ese momento comienza la parte más compleja del proceso, decidir qué significa ese hallazgo para que la persona que esté adelante de nosotros tenga una muy buena oportunidad terapéutica. Yo tengo que recibir esa información, que lo tengo más fácil, pero ese razonamiento clínico es fundamental. ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la interpreto? Por eso ustedes ven que nosotros hablamos de detoxificación, de drenaje, de inmunomodulación, de soporte celular, de soporte orgánico. Pues si a mí me dicen que ya van a venir los equipos robóticos que eliminan la caries y hacen las obturaciones, pues se le habrá acabado la odontología al odontólogo que no está preparado, que se quedó. Si a mí me dicen que viene un bisturí especializado con sensores que hacen la cirugía y todas esas vainas, pero venga, ¿y por qué por qué el paciente llegó a ese estado? Pues que nos vamos a quedar con esa teoría de que la caries es deficiencia de flúor, como dicen muchos. Que la caries es un problema de los dulces. No, hay muchos factores metabólicos que nos llevan al paciente a la caries. ¿Por qué viene esa inflamación? Porque esos marcadores inflamatorios están tan alterados en la enfermedad periodontal? ¿Por qué viene la necrosis pulpar? ¿Por qué vienen las reacciones en los tejidos blandos con las prótesis, etcétera, etcétera? Ahí hay un desconocimiento inmenso, que es lo que nosotros vivimos explicando todos los días. Algunos lo han aceptado, han querido aprender con nosotros o en otra parte, pero han entendido esa parte de bioregulación, de medicina funcional, de biofísica, de biología molecular aplicada, de nutrición ortomolecular, porque ahí es donde vienen los verdaderos cambios. Toda esa parte, todo ese diagnóstico que lo obtengo con una muy buena historia clínica, un buen examen físico básico y unas buenas ayudas diagnósticas, que son los pilares de la semiología, pues eso me da para hacer un plan terapéutico, no solo técnico-instrumental, sino que debo actuar sobre ese terreno, sobre ese paciente que desarrolló todo ese tipo de enfermedades. Y eso es lo que estaremos hablando nosotros en nuestro congreso del CIOIN. Por eso no se lo pierdan, porque todos los especialistas que van a estar con nosotros, pues nos van a hablar de todos estos temas que estoy recalcando durante esta conferencia. Entonces, eso quiere decir que el mismo resultado que nos da esa inteligencia artificial puede recorrer conductos o conductas completamente diferentes según la edad del paciente, según sus enfermedades sistémicas, según sus medicamentos, si es polimedicado o no, las expectativas que tiene ese paciente, su contexto familiar, sus valores o incluso su capacidad para adherirse al tratamiento. Eso es fundamental. ¿Y eso quién lo obtiene? Un clínico con una buena anamnesis. Esta interpretación contextual, porque aquí tengo que tenerlo en cuenta, sigue siendo una responsabilidad exclusivamente humana. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Además, toda la decisión clínica tiene una dimensión ética que no la podemos olvidar. Debemos valorar beneficios,
riesgos, alternativas y sobre todo las preferencias del paciente. Debemos comunicar la incertidumbre, construir confianza, tomar decisiones compartidas. No soy Dios y es lo que yo diga, no, venga, lleguemos a un acuerdo, establezcamos un puente, médico-paciente, odontólogo-paciente, terapeuta-paciente y pongamos todos parte para que esto lo logremos sacar adelante. Por eso entonces la inteligencia artificial no disminuye el valor del profesional, lo redefine, que es diferente. A medida que una tecnología asume tareas analíticas, el verdadero diferencial será la calidad del juicio clínico. ¿Qué hago con esa información? Ya no bastará con interpretar un examen, porque todo el mundo dice, ¿cómo me salió el examen? Bueno, no tengo nada. O esto está alto, o esto está alto. Y es por lo que muchas veces tomamos las decisiones que no son las adecuadas, muchas veces. Entonces ya no basta con interpretar el examen o con ejecutar el procedimiento clínico. Es necesario integrar la información, comprender a la persona, convertir los datos en decisiones prudentes, individualizadas y sobre todo éticamente responsables. La ética. En otras palabras, el futuro no pertenece a quien tenga acceso a más información, sino a quien sea capaz de darle el mejor significado clínico a esa información. Ese seguirá siendo el patrimonio irreemplazable del profesional de la salud. ¿Qué hago con esa información? ¿Y cómo llego y establezco un puente con el paciente para que esa información sea válida y yo pueda interpretar esa persona de la cual obtuvimos esa información? Entonces llegamos a la pregunta más importante de esta charla. ¿Qué debemos hacer para recuperar el verdadero valor diagnóstico? La respuesta no consiste en volver al pasado. No es retomar lo que hacíamos antes, ni en rechazar la tecnología actual. Consiste en recordar cuál es la esencia de nuestra profesión. Médico, odontólogo, terapeuta, cualquiera. El principal patrimonio de un profesional y sobre todo de un profesional de la salud nunca ha sido el equipo que posee, la complejidad del procedimiento que realiza o la velocidad con la que trabaja. Su mayor patrimonio siempre ha sido su capacidad para comprender al paciente y tomar decisiones correctas frente a escenarios complejos. Diagnosticar no significa colocarle el nombre a una enfermedad. Significa comprender profundamente a la persona que consulta. Significa integrar la información biológica con la historia clínica, con el contexto familiar, con el entorno social, con las expectativas del paciente y sobre todo, mejor evidencia científica disponible. Estar actualizados, porque lastimosamente algunos no quieren cambiar lo que aprendieron en las universidades, entonces se les viene una oferta o les viene una técnica diferente o un material diferente y dicen, eso no sirve. Y creen que lo único que sirve es lo de hace 50 años o lo de hace 5 años o lo hace 10 años, no. Hay materiales antiguos que son muy buenos, que vale la pena todavía utilizarlos porque eran de muy buena calidad, como hay materiales nuevos que no tienen esa carga de desgaste, por ejemplo en odontología, de resistencia a la comprensión o en cualquier tipo de experiencia clínica, en cualquiera de las profesiones médicas. Entonces, hay que estar con evidencia científica actuando todos los días. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, debemos reposicionar el acto de diagnóstico, no para otorgarle un mayor valor económico, sino para devolverle el lugar que le corresponde dentro de las ciencias de la salud. Eso es vital.
porque cada decisión terapéutica depende de la calidad del diagnóstico que le precede. Antes de hacer algo, tenemos que tener un buen diagnóstico. Recuperar el prestigio del razonamiento es importante, de ese razonamiento clínico que se perdió. Eso representa un compromiso ético. Significa dedicar el tiempo necesario para escuchar, para analizar, para integrar, para decidir. Significa entonces que reconocer que la primera consulta constituye la principal herramienta para reducir la incertidumbre, para prevenir errores y para proteger la seguridad del paciente. Y me gustaría concluir esta idea con algo muy importante. El futuro de las profesiones de la salud no dependerá de quién realice más procedimientos, no, sino de quién es capaz de comprender mejor al ser humano, el ser humano que tiene delante. Porque el verdadero valor clínico no nace cuando comienza el tratamiento, nace cuando un profesional transforma la información en conocimiento y el conocimiento en una decisión segura. Este acto se llama diagnóstico y es probablemente la expresión más elevada del pensamiento clínico. Es el camino, es la guía que me dice hacia dónde debe ir mi procedimiento terapéutico. Y miren esta imagen, sí que me gusta. Cuando vemos una publicidad que dice consulta gratis, la pregunta importante no es cuánto cuesta la consulta. La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que está recibiendo realmente el paciente? Si esa consulta consiste únicamente por ejemplo, en la odontología, en observar la boca durante unos minutos, tomar de pronto unas fotografías o una radiografía, si es algo, elaborarle un presupuesto al paciente y ofrecerle un procedimiento. En realidad no estamos frente a un acto clínico diagnóstico. Estamos frente a un acto comercial. El diagnóstico es la actividad intelectual más compleja de las profesiones de la salud. Requiere escuchar al paciente, analizar sus antecedentes médicos, sus antecedentes odontológicos, comprender su contexto sistémico, integrar la información clínica, construir un razonamiento que justifique cada decisión terapéutica. Una consulta de calidad no se mide por su precio, se mide por el tiempo dedicado al paciente, por la profundidad de la anamnesis, por el examen clínico completo y por la capacidad del profesional para reducir la incertidumbre antes de intervenir sobre el paciente. ¿Y la incertidumbre de quién? Del paciente. El paciente tiene muchas dudas. Hay que resolvérselas. Hay que resolvérselas. Y si se quiere proteger el profesional, pues ahí tiene una herramienta fundamental. ¿Y cuál es? El consentimiento informado, donde dice que le explicó al paciente claramente lo que quería hacerle. Y el paciente lo firma, y el odontólogo lo firma, o el médico lo firma. Y ya hay un acuerdo de algo que está claro. ¿Eso para qué? Para reducir esa incertidumbre que tiene el paciente. Entonces, ¿esto qué nos dice? Ofrecer una consulta gratuita no significa necesariamente ofrecer una consulta de mala calidad. No, no estamos diciendo eso. Que la hay, la mayoría. Existen profesionales excelentes que utilizan esa estrategia como el mecanismo de acceso, como gancho comercial. Pero el riesgo aparece cuando la gratitud hace que el diagnóstico pierda su valor y se convierta únicamente en el primer paso para vender un tratamiento. ¿Y eso qué es? Un acto netamente comercial. Como odontólogo, a mis colegas, a los médicos, a los terapeutas, debemos recuperar el principio fundamental. El diagnóstico tiene valor por sí mismo,
porque es el proceso que protege al paciente, orienta las decisiones clínicas y determina en gran medida el éxito del tratamiento que vendrá después. Ojo con esto. Cuando el diagnóstico pierde valor, el que pierde es el acto clínico, el paciente y el profesional. ¿Le ha pasado que realiza un tratamiento correctamente, pero el paciente no mejora o se le complican los tratamientos? Cada vez vemos más pacientes con dolor persistente, inflamación crónica, respuestas inesperadas y procesos de recuperación que no evolucionan como deberían. Y la pregunta es inevitable: ¿será que estamos viendo solo una parte del problema? Hoy sabemos que la salud bucodental va mucho más allá de los dientes. La inflamación, la microbiota, los tejidos, la función, la articulación temporomandibular y la relación con el resto del organismo están cambiando la forma en que entendemos a nuestros pacientes. Por eso nace el Congreso CIOIN 2026. Más allá de la boca, una nueva forma de entender la salud y la odontología. 2 días de actualización con 14 conferencistas nacionales e internacionales compartiendo experiencias, evidencia clínica y nuevas perspectivas para afrontar los desafíos del paciente actual. 21 y 22 de agosto de 2026, 100% virtual. Si usted siente que algo está cambiando en la consulta y quiere comprenderlo mejor, este congreso es para usted. Regístrese ahora y acompáñenos en esta experiencia de transformación profesional.